Buen día, hermanos, espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Damos gracias a Dios por un nuevo día que el Señor nos da, una nueva oportunidad que nos da de poder buscarle y de poder también seguir aprendiendo más de su palabra. En esta mañana, hermanitos, yo les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 36. El tema que les quiero compartir en esta mañana es: el problema somos nosotros. Ese es el tema que yo les quiero compartir el día de hoy, hermanos, y vamos a ver por qué el título de esta lección, de este devocional, y por qué decimos que el problema somos nosotros. Y lo vamos a ver a través de la historia del rey Sedequías, quien, al igual que muchos otros reyes en la historia del pueblo de Israel, decidió hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, yo les voy a leer desde el versículo 12 en adelante, y vamos a estar viendo este pequeño devocional en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 12, dice la palabra de Dios: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Versículo 13: se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, vamos a ver estos dos primeros versículos y puedes ver que el rey Sedequías comienza, dice, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Él decide hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Él toma la decisión de no escuchar a la palabra de Dios que venía de parte del profeta Jeremías, y él decidió endurecer su corazón. Él decidió de repente no querer hacer caso a lo que Dios le decía a través del profeta Jeremías. En el versículo 12 podemos ver que él hace lo malo ante los ojos de Dios y no se humilló delante de Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová, dice el versículo. Entonces el rey Sedequías endureció su corazón, tomó la decisión de hacer lo malo ante los ojos de Dios y no escuchó la palabra de Dios. Después, en el versículo 13 se nos puede ver que él endureció su corazón para no volverse a Jehová. Él tomó esa decisión. Entonces, hermanos, hoy en día nosotros podemos terminar cometiendo ese error. Podemos terminar cometiendo el error de endurecer nuestro corazón y no querer escuchar ni hacer caso a la palabra de Dios. Y es más, podemos cometer el siguiente error de Sedequías, de no querer volver a Dios, de no querer acercarnos al Señor. Hermanos, ese es el peor error que nosotros podemos cometer, el no querer volver a acercarnos a nuestro Dios, porque Él está siempre esperándonos con los brazos abiertos. Es un Dios misericordioso, un Dios de amor que siempre está, hermanos, esperándonos a que nosotros volvamos a Él. Pero el problema está en nosotros, hermanos, que no queremos escuchar su palabra y que no queremos volver a Él. En el versículo 15 dice la palabra de Dios: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces te das cuenta, hermano, hermana, Dios es un Dios misericordioso, y en este pasaje podemos ver cómo es que muestra su misericordia, enviando mensajeros que lleven su palabra, para que de esa forma las personas que escuchen su palabra puedan acercarse nuevamente a Él. Entonces, hermanos, tenemos un Dios misericordioso hasta el día de hoy. Es por eso que hay iglesias, es por eso que hay pastores, personas que están dispuestas a poder predicar la palabra de Dios, para que la gente escuche y al escuchar se convierta al Señor. Entonces, hermanos, ese es nuestro trabajo. Como iglesia, nosotros llevamos el mensaje de salvación a personas que no conocen al Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos que tenemos a un Dios misericordioso, y que en su misericordia Él quiere que la gente allá afuera lo conozca y cambie su vida a través de la palabra de Dios y se acerque al Señor de esa manera. Pero el problema está en esto. En el versículo 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hermanos, el problema no está con Dios. Dios es misericordioso, es paciente, y Él está esperando a que volvamos a Él, y Él manda mensajeros, predicadores,
pastores. Él manda su palabra para que a través de su palabra la gente pueda cambiar su forma de andar y pueda acercarse a Él. Pero el problema, hermanos, está en nosotros. El problema está en las personas que en lugar de hacer caso a la palabra de Dios, la menosprecian. En lugar de escuchar a los que traen el mensaje de Dios, se burlan de ellos, los hacen a un lado, los rechazan. Y entonces, hermanos, tú puedes ver a través de ese pasaje que el problema no está en Dios. El problema está en nosotros, en que tenemos un corazón tan duro que en lugar de querer aceptar y escuchar la palabra de Dios, la rechazamos. Pero al final, hermanos, se vienen consecuencias por rechazar la palabra de Dios. Es por eso que si tú aún no has recibido el mensaje, si tú aún estás teniendo un corazón obstinado, endurecido y que estás rechazando la palabra de Dios, te recomiendo y te animo en esta mañana que tú le puedas pedir al Señor que Él te dé un corazón blando ante su palabra y que tú puedas recepcionar con gozo, con amor su palabra y de esa forma puedas recibir salvación y perdón de pecados si es que aún no lo has recibido. Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón, al contrario, abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y volvamos a Él. Recuerda, el problema no es con Dios. Dios es bueno, amoroso, Dios es misericordioso, un Dios de gracia. El problema es con nosotros, hermanos, que tenemos un corazón tan duro que en lugar de aceptar su palabra, la rechazamos. En lugar de buscar a Dios y de volver al Señor, nos alejamos más de Él. Hermanos, en esta mañana yo te animo a que le pidas a Dios un corazón blando ante su palabra y puedas de esa forma volver a Él, acercarte a Él y recibir de Él perdón de pecados, salvación y vida eterna, hermanos. Recuerda una vez más, el problema no está con Dios, el problema somos nosotros. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional. Sigan adelante, no se rindan, que tengan un excelente día hoy, hermanitos. Bendiciones.